Dios es amor, ¿verdad? Y como Dios es amor, entonces Dios no debería de castigar. Oh, amaba tanto a Adán el Señor. Ellos eran la corona de la creación. Por lo tanto, podríamos decirle que el Señor, como es amor, iba a dejárselas pasar a Adán y a Eva. Porque eso es lo que dice la gente el día de hoy, ¿verdad? Que como Dios es amor, entonces Dios no castiga. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿qué reacción tomaría Dios ante la desobediencia del ser humano? ¿Qué reacción tomaría el Señor? La segunda pregunta es: ¿lo pasaría por alto? Ya que amaba. Porque ¿cuántos creen aquí que Dios amaba a Adán y a Eva? No había otra cosa creada que Él amara más que a Adán y a Eva. Entonces, ¿lo pasaría por alto ya que amaba tanto al ser humano? Sería la siguiente pregunta. Y la siguiente es: ¿cómo trata Dios con el pecado? O, recuérdese que pecado es desobediencia a Dios. ¿Ok? El pecado es desobediencia a Dios. Y en la creación que nos ha dejado el Señor, hay muchas ilustraciones de las cuales nosotros podemos aprender cómo es que Dios trata con nosotros. Porque ha dejado a una pareja, esposo y esposa, padre y madre, para a través de ellos reflejar muchas de las cosas que están en él. Amén. Ya las trae incorporadas el ser humano. La madre, la mujer, trae ese amor tierno para con sus hijos. Y el padre trae esa figura paternal para ejercer sobre su hijo autoridad y para ejercer en su hijo también la provisión, la enseñanza y por supuesto el amor. Entonces, a través de los padres, Dios nos deja muchas enseñanzas, así como de la madre, y eso es lo que quiero que veamos. ¿Cómo es que Dios? Porque el subtema es el trato de Dios con el pecado o el trato de Dios con la desobediencia. ¿Qué idea tiene la gente acerca del pecado o de la desobediencia? ¿Cómo cree la gente que Dios trata con el pecado? Todas esas preguntas están en el aire y usted ha sido testigo de lo que piensa la gente, de lo que piensa el amigo, de lo que piensa el familiar, aún de lo que piensa el religioso. Pero todo lo que nosotros podamos decir no sirve de nada si no va de acuerdo a lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. El libro de Génesis es el libro de los principios. Ahí aprendemos todo acerca de cómo Dios creó las cosas, de cómo es que Dios trató con el hombre y lamentablemente de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Y esta es la primera vez que se peca en la tierra. Entonces es importante conocer cómo fue que Dios trató con ese pecado para que nosotros sepamos y conozcamos a ese Dios que está trabajando en nuestras vidas. Adán y Eva trataron de ocultarlo. Ya nos dimos cuenta toda la reacción que causó dentro de ellos el haber desobedecido a Dios. Pero ¿cuál es la idea que tiene la gente de Dios, de cómo Dios trata con el pecado? Bueno, la primera es que Dios es bueno, como ya le dije anteriormente. Dios es bueno y por lo tanto, como Él es bueno, dicen ellos, no castiga a nadie. Bueno, ¿será cierto? ¿Será lo que dice la Biblia? La siguiente es que dice que nada pasa porque Dios es misericordioso. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Como es misericordioso, entonces Él no castiga el pecado. ¿Ok? Número 3, Dios es amor y nos perdona
no importando lo que nosotros hayamos hecho. O sea, usted simplemente se equivocó y le dijo, perdóname, Señor, tú sabes, ¿verdad, Señor, que yo soy humano y Dios dice, pues como te amo tanto, te la voy a dejar pasar, ¿verdad? Dicen que solo tienes que pedir perdón y se arreglaría todo. Y se va a arreglar todo y Dios ya está en paz y todo. Dios no va a castigarte. La siguiente es que Dios no castiga porque Dios no es malo. Y estamos de acuerdo que Dios no es malo. Amén. Por eso es que Dios dicen que Dios no castiga. Esas son algunas de las cosas y hay otras que se dicen, pero yo no voy a estar tratando con todas las que se dicen. Al menos esas son las que más se pronuncian, con las que más opina la gente acerca de cómo es que Dios trata con el pecado. Pero pensar de esa manera es solamente conocer una parte de Dios, porque sí sabemos que Dios es bueno, sí sabemos que Dios es misericordioso, sí sabemos que Dios es amor, sí sabemos que Dios perdona, sí sabemos que Dios no es malo. Eso nosotros lo sabemos, pero solamente si nos quedáramos ahí, solamente estamos viendo una parte acerca de lo que realmente es Dios, y nosotros tenemos que ver todo lo que realmente es Dios. Verlo de esa manera realmente, como yo le dije y como lo opinan las personas, es realmente un insulto, porque están diciendo que Dios es un alcahuete, que a Dios no le importa lo que el hombre haga, que Dios se tapa los ojos y usted puede terminar haciendo lo que usted quiera y como sea, Él va a perdonarlo y Él no lo va a castigar, no va a tratar con usted. Entonces, pero esto es muy difícil del concepto de lo que la Biblia nos dice acerca de quién realmente es Dios. ¿Cómo se da Dios a conocer en su palabra? ¿Cómo se da Dios a conocer en su palabra? ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Porque esto es importante tenerlo en cuenta cuando aprendemos cómo es que Dios trata con el pecado de los seres humanos. La Biblia habla de muchos de los atributos de nuestro Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, ¿verdad? Omnipresente, está en todas partes. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es eterno. Amén. Pero todavía hay más que decir acerca de nuestro Dios, porque nuestro Dios es infinito, es único, no hay nadie como Él. ¿Qué enseña la Biblia también acerca de Dios? Que Dios es santo. Amén. Que Dios es santo, o sea, un ser perfecto, un ser puro, un ser diferente a todos. Ese es Dios. En Él no hay ninguna variación. Dios es santo. Dígalo conmigo, Dios es santo. Dios es puro, Dios es perfecto. Y cuando Él crea las cosas, Él espera que las cosas respondan a eso que el Señor ha hecho. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Dice en el Salmo 22:3. Vamos, ponte las pilas allá en la pantalla, por favor. Espero que no nos falle también la pantalla. Qué bárbaro el día de hoy, ¿verdad? Pero tenemos la victoria. Sigo confesándolo yo. Léalo conmigo, ¿qué dice? La Biblia lo declara, pero tú, dice, eres santo, dice. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire, hermano, ¿por qué es importante cantarle a Dios? Pero cantarle con todo nuestro corazón. Dice que Él habita entre las alabanzas de Israel. Y si habitaba en esas alabanzas, también habita en estas alabanzas. Esto solamente es un comercial porque no es el mensaje, pero tú eres santo, dice la Escritura. Dice la siguiente. A la siguiente, vamos, poner las seguiditas ahí para que. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre, dígalo conmigo, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice, y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tiene que saber entonces usted y yo que Dios es santo. Amén. Que Dios es perfecto y demanda eso de nosotros. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 3 también dice, y el uno, eso es una escena que Isaías está viendo en el cielo, hermano, de cómo los ángeles, los serafines y todos allá se postran ante el Santo de Israel, aleluya. Y mire lo que dicen, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe qué hizo Isaías cuando se dio cuenta que tenía una visión del cielo? Le dio miedo, dijo, voy a morir, dijo, porque un hombre de labios inmundos ha visto al Señor, dijo. Ojalá el Señor nos haga entender lo que es ser santo, hermano. Porque nosotros actuamos muchas veces y venimos ante su presencia pretendiendo que nosotros somos iguales a Dios y que Dios se ve obligado a hacer algo con nosotros. Vengamos con un corazón contrito y humillado porque Él es santo. Y nosotros no lo somos. Somos santos por la obra de Cristo, pero Dios todavía está trabajando en nosotros. Dios es santo. Dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban. Oiga lo que dice. Y no cesaban de día y noche de decir, dígalo conmigo, santo. No, hombre, pero qué santo el que dice usted. A ver, una vez más. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo, iglesia. Esa parte la tiene que conocer la iglesia y la tiene que conocer el ser humano, que Dios es santo. Isaías 43, versículo 15, también nos dice la escritura, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Ya vimos que tiene todos los atributos, pero Dios es santo. Pero también aparte de ser santo, Dios es justicia. Amén. Él no tiene la justicia, Dios es justicia. Por lo tanto, demanda justicia. Y la justicia, óigalo bien para que lo aprenda, la justicia de Dios es su palabra. O sea que todo el tiempo que se quebranta su palabra, estamos actuando en contra de la justicia de Dios. Y no se puede quebrantar la justicia de Dios, porque estamos metidos en un problema. Dice el libro de Génesis 18, 25, aleluya, allá Abraham dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿Por qué? Porque Él es justicia. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice. Y mire cómo lo declara allí. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, el amor, la justicia, el amor, la bondad va acompañado de la santidad y de la justicia de Dios también. No se puede despegar. Alabado el nombre del Señor. Isaías 30, 18 dice también, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él, dice la Escritura. Deuteronomio 32, 4 también nos declara la Escritura, Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, declara la Escritura. Él iba a tratar con Adán y Eva, ¿se da cuenta? Esto lo tenemos que conocer nosotros. En el Salmo capítulo 7, versículo 11 también nos dice la palabra del Señor. Creo que te la puse ahí, ¿verdad? Ahorita se la van a poner. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí lo establece bien claro la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa enseña la Biblia acerca de Dios? Que Dios es verdad. Dios es verdad y no hay engaño en él. Óigalo bien. Dios es verdad y no hay engaño en él. O sea, él no miente. Nunca va a hallar usted en la eternidad una mentira de parte de Dios o algún engaño. Él es el Padre de verdad. ¿Se recuerda lo que dijo Jesucristo? Él no dijo yo tengo la verdad. Él dijo yo soy la verdad. Y declaró quién era el padre de mentira. Satanás. Santo Dios. Dios es verdad y en él no hay engaño. Dice el Salmo 25:5 de la siguiente manera: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, dice. Usted sabe la cita de Juan 14:6 para avanzar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Dios, Jesús, es Padre de verdad y Satanás es padre de mentira. Todo aquel que está con Dios es verdadero como Él es verdad. Entonces no puede usted y yo pretender andar en mentiras y que no trate Dios con nosotros, aunque nosotros nos llamemos sus hijos aparentemente. Dios entonces es verdad y en él no hay engaño. La naturaleza del Señor es moral y perfecta. O sea, usted en Dios no va a hallar ningún defecto moral, de ninguna manera. Sus leyes y todo lo que Él establece es perfecto. No hay ninguna inmundicia, no hay nada sucio, no hay ninguna mancha en Él. Ese es nuestro Dios. Aleluya. No hay falla, no hay pecado, no hay errores. Dios es firme, no cambia. Lo que establece permanece. Él no se arrepiente. Ese es nuestro Dios. Al conocer esto de las Escrituras, lo que nos revelan las Escrituras, entonces podemos darnos cuenta que la gente tiene un mal concepto en cuanto a la persona de Dios, porque se le olvidan estas cosas que son parte de la naturaleza, aleluya, que están en el Señor. Ignorar esto es peligroso, aleluya, y las consecuencias pueden ser grandes. Porque si creemos en un Dios alcahuete, hermano, no es el Dios que nos describe la palabra del Señor. Dios amaba y ama al ser humano, pero tiene que tratar con el pecado. Y le estoy hablando de esto porque Dios está a punto de tratar con el pecado, y algunos pueden decir, ay, ¿por qué mejor solamente lo deja así? ¿Qué tiene? ¿Por qué el Señor lo tiene que castigar? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el trato de Dios con el pecado del ser humano? ¿Cuál es el trato de Dios con el pecado del ser humano? Dios lo establece. Cuando puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, se lo dejó bien claro el Señor a Adán y Eva, sí o no. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva cuando estaban en el Edén? Se los advirtió. Les dijo, esto pueden hacer, pero esto no deben de hacer.
Ahora, cuando él dijo, esto no lo deben de hacer, dijo la razón, dijo qué era lo que iba a pasar. Dijo que era lo que iba a pasar, ¿sí o no? Él les dijo, si ustedes comen de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Ahora imaginémonos, regresemos y digamos, bueno, Dios lo dijo, pero ¿saben qué? Me voy a olvidar de lo que dije. No, porque una vez Dios habla su palabra, ya no hay para atrás, porque Dios no se equivoca al decirla. Amén. De cierto morirás. Entonces, Dios establece desde el principio que la paga del pecado sería la muerte. Oiga, es la primera advertencia. Y cuando hablamos de pecado, recuérdese, hablamos de desobedecer lo que Dios ha establecido. Porque muchos de nosotros somos bien tremendos. Decimos, o sea, tenemos nuestra propia justicia, por decir así, ¿verdad? Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando nosotros vemos que alguien mató a alguien, un asesino, ¿va? Y nosotros nos comparamos a él, ¿cómo nos comparamos nosotros? ¿Como buenos o como malos? ¿Para que sí? ¿Por qué? Porque este hizo algo malo, ¿verdad? Desobedeció un mandamiento, podemos decir, ¿verdad que sí? Va, ahí nosotros tenemos, como quien dice, nuestra propia justicia. Pero mentir también es pecado. Porque ahí no nos comparamos nosotros. ¿Sí se da cuenta? Porque nosotros le servimos a un Dios de verdad. Y tenemos que hablar verdad. Si no hablamos la verdad, así como el que mató, así es el que mintió también. ¿O no? Porque al final de cuentas, Dios es santo. Gloria al nombre del Señor. El hombre muere, tanto física como espiritualmente. No fue rápido la muerte física, pero le vendría. Amén. Amén. Luego está la muerte espiritual y luego está la muerte eterna. Pero no le voy a hablar de eso yo, porque estoy hablando solamente del trato de Dios con el ser humano. En este caso, con la primera pareja que había, que existió. Romanos 6:23, ¿qué dice? Usted se lo tendría que saber ese. Es un clásico. Porque la paga del pecado, lo mismo que se dijo en el pasado, allá en el Edén, se dice a través del apóstol Pablo, por revelación de Jesús, la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo Dios se atreve a hacer eso? ¿Será que tiene derecho en hacerlo? ¿Por qué tiene derecho Dios en hacerlo? Porque Él es el creador de todas las cosas. Nosotros somos, aleluya, creación de Él. Y Él es el que establece los límites. Pero yo le voy a, deme un ratitito, yo le voy a mostrar por qué Dios tiene que tratar con el pecado. Ahorita solo le estoy estableciendo una pequeña plataforma para que pueda entender el por qué Dios lo hace. Porque se toma a mal a Dios cuando lo hace. Como cuando un padre corrige a su hijo, el hijo dice, eres malo, le dice a uno, ¿verdad que sí? Eres mala, le dice a uno. No es que uno quiera golpearlos, no es que uno quiera disciplinarlos, es que se tiene que dar porque si no... Pero no me voy a adelantar. Mire lo que dice el libro de Ezequiel 18:4, solo para mostrarle esto. Revelación que el Señor le da al profeta. He aquí que todas las almas, ¿qué dice? No haya nadie en la tierra que pueda decir que no es del Señor. A todos nos ha creado Dios. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, entonces él tiene un derecho.
¿cierto? Él tiene un derecho. Son mías todas las almas, yo las crié y yo les establezco los límites, dice él. Tremendo nuestro Dios. No nos anda con rodeos el Señor. Entonces, si dijo el Señor, si pecas, mueres, ¿qué significaba entonces? Que si pecaba, moría, no había de otra. ¿Quién podía cambiar esa palabra? Nadie. El pecado, ¿qué es el pecado? Desobediencia. El apóstol Juan lo describe de esta manera en Primera de Juan, para que se dé cuenta que es faltar a lo que Dios establece. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, o sea, de lo que Dios ha dicho, ha establecido. O sea, usted quiebra la ley, usted paga. Quiebra la ley acá y a usted le ponen multa. Quiebra la ley de cierta manera y a usted lo meten preso. Quiebra la ley de otra manera más alta y a usted lo mandan a la silla eléctrica. ¿Cierto o no es cierto? El hombre lo ha entendido. Y el hombre está con muchas incapacidades. Dios es perfecto. Se quebranta su palabra, aleluya, lo cual trae un problema y desorden en todo lo que Dios estableció. Porque todo lo estableció. Fíjate, hacia el hombre, hacia la mujer, dice, ok, viene con estas características, yo no lo hice para pecar, a ella tampoco, y voy a crear leyes a todo su alrededor. Pero cuando se infringe la ley, se arma un desorden. ¿O no? Una cosa falla y empieza a fallar todo lo demás, como un dominó. Porque entonces este viene y contamina este y contamina este y la cosa se va. Tremendo es esto, hermano. Entonces, el pecado trae un problema. El pecado trae un desorden a todo lo que Dios establece. No se puede quedar entonces solo así por así. El pecado debe de ser castigado para que traiga conciencia y redarguya la vida del pecador. Oiga bien, Dios tratando con el pecado. Tiene que enfrentarte Dios. Pero Dios te enfrenta por misericordia realmente. Porque tú y yo no mereceríamos que Dios nos enfrentara. Nos dejaría ahí morir. Total, fue nuestra culpa. No, Dios nos trae. Y fíjese lo lindo que hace Dios, porque nos crea una conciencia. Es que nosotros ya venimos, aleluya, hechos de una manera tan especial, hermano. Usted hace algo malo y su conciencia lo empieza a acusar. Es increíble que usted no tiene paz. Y esa es parte de la misericordia. Hace años yo predicaba sobre la conciencia, decía que era como una voz de alarma para nuestra vida. ¡Puh! ¡Puh! Usted sabe cómo es la alarma. ¡Ey! ¡Hay fuego! ¡Ey! Algo está pasando aquí. Eso es lo que hace la conciencia en nosotros. Nos está diciendo: hay un problema, te vas a quemar si no pones atención a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, el pecado debe de ser castigado para que traiga conciencia y para que traiga redargüimiento en la vida del pecador. El trato de Dios con el pecado del ser humano es una demostración de amor. ¿Cómo es eso posible que sea una demostración de amor, va? De parte de Dios, aunque no se ve así. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice la escritura: léalo conmigo. ¿Está claro? O sea que Dios a usted
Usted falla. Lo amo mucho. Como muchos papás alcahuetes el día de hoy, ¿verdad? De que miran que los hijos hacen y dicen, no hacen nada. Ay, no, yo no estoy acostumbrado a pegarle a mis hijos, dice. Yo no estoy acostumbrado a disciplinar a mis hijos, dice, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos en contra de lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia nos habla de que el Señor al que ama, y Él es el máximo modelo, el máximo ejemplo, Él lo es todo. Porque el Señor al que ama, o sea que cuando Dios trata con el pecado, cuando Dios castiga el pecado, es porque Dios realmente nos ama. Porque dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Usted sabe lo que es un azote, ¿verdad que sí? Y azota a todo el que recibe, no dice por creación, a todo al que recibe por hijo. Entonces, ¿se la iba a pasar a Adán y a Eva? ¿Verdad que no se la iba a pasar? Ahora, recuérdense cómo estaba la conciencia de Adán y Eva en ese momento. Ellos estaban escondidos, ellos tenían miedo, ellos no hallaban qué hacer. Si Dios no trata con el pecado, nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros nos aturdimos, nosotros tratamos de buscar una manera de poder aplacar la conciencia y poder supuestamente haber tratado ya de esa manera el pecado. No es así. Dios tiene que tratar contigo y conmigo. Y esa es su manera y no esa nuestra manera. Porque nosotros hacemos cosas malas y decimos, pues me voy a olvidar. No voy a hacer caso. Voy a disimular. Podemos hacer cualquier tipo de cosa. Nosotros, ¿sabe qué? No va a haber solución. Porque no hemos sido nosotros llamados a arreglar nuestro pecado. David dijo, contra ti y solamente contra ti he pecado, le dice. Alabado el nombre del Señor. El trato de Dios con el pecado del ser humano no lo puede pasar por alto, porque entonces contradice su justicia. Si Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno. Amén. ¿O no es bueno Dios? Pero también Dios es verdad. No lo puede pasar por alto porque entonces contradice su justicia. Mire lo que dice, este pasaje es hermosísimo. El libro de Números. Números. Léalo conmigo, por favor. Yo quiero que por favor lo lea. Este es un versículo muy importante para conocer. Dice Números 14, 18. Jehová, léalo conmigo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Óigame, fíjense, ahora mire lo que dice. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, la frase importante ahí es, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque Él es justicia. Si pasa de largo la iniquidad y el pecado, entonces Dios no es justicia. ¿Sí me entiende? Ahora, trata con el pecado porque tiene misericordia de nosotros. Y el castigo es parte del trato de Dios por el pecado. Hermanos, le doy un consejo. El pecado no se debe de tratar a la ligera. Hay gente muy bondadosa, gente muy misericordiosa, y está bien que seamos bondadosos y está bien que seamos misericordiosos, pero cuidadito, porque muchas veces nosotros hasta podemos
entrometernos en la obra que Dios está tratando de hacer en esa persona. Cuidadito que nosotros nos entrometamos muchas veces en lo que Dios está haciendo, porque ese pesar, ese sufrimiento, esa carga que pueda llevar a esa persona que pecó es parte del proceso cuando Dios está tratando con esa persona. Ahora yo vengo y y yo trato de que no sea así. Cuidado, porque entonces yo no le estoy... entonces esto estuvo bien, no hay problema. Yo pensé que... Cuidado que nosotros tengamos ese tipo de actitud. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué el pecado debe ser castigado? Fíjese, Dios trata con el pecado porque Dios es justicia. Amén. Porque Dios es amor también. Porque Dios es verdad, porque Él es santo y debe de tratar con aquel quebranto que se ha hecho de la ley y no va a dar por inocente aquel que es culpable. Ahora, pero ¿por qué el pecado debe de ser castigado por Dios? Está tratando ahora, dice, ok, como pecaste, vas a recibir castigo. Porque eso lo vamos a ver nosotros quizá la otra semana, de cómo es que Dios trata, o sea, las consecuencias del pecado. Ahorita estamos viendo cómo es que el Señor no le va a dejar pasar esto que hicieron ellos. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 97:2? ¿Qué dice el Salmo 97:2? Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, no hay de otra. Él tiene que establecer juicio sobre el pecado. Ahora, pero la pregunta sigue siendo, ¿verdad? ¿Por qué el pecado debe ser castigado por Dios? O sea, la ofensa, la desobediencia. Porque el pecado es malo. Es malo ante los ojos de Dios. Es sucio ante los ojos de Dios. Y para que no se propague. ¿Sí se da cuenta? Porque, hermano, el pecado es criminal. El pecado contamina. El pecado se riega. El pecado se extiende. El pecado no solamente lo comete usted, sino que hace que otros también lo cometan y que otros paguen las consecuencias por el pecado. El pecado es malo. Amén. Porque todo lo que está fuera de Dios es malo. Amén. Y Dios no quiere que se propague. Párele. Un momentito. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, dice la Biblia de la siguiente manera: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, eso es en el tiempo de la ley, por supuesto, y habiéndole castigado no les obedeciere, dice el versículo 19, entonces lo tomarían su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la parte del lugar donde viva, dice el 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice entonces el versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Castigo, hermano. Pero ¿por qué lo apedrearon y lo mataron? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí se da cuenta? Por eso debe de ser castigado el pecado, porque es malo, aleluya, se propaga, y porque el pecado corrompe. ¿Por qué debe ser castigado el pecado por Dios? Porque el pecado nos separa de Dios. Una vez usted peca, hay una separación entre usted y Dios. Entonces tiene que ser castigado. ¿Para qué? Ahorita le voy a explicar eso. Aleluya. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos alejamos de Dios y quedamos vulnerables ante el diablo. Porque nuestra protección es la palabra de Dios. Obedecerla es nuestro escudo.
Es nuestra muralla fuerte, podríamos decir. Salirnos de la palabra es quedar expuestos nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado, recuérdese, nos separa de Dios. Por eso el pecado tiene que ser castigado. Porque el pecado crea un desorden y caos en la creación de Dios. Todo se desordena. Todo se vuelve, imagínense un matrimonio, ella o él engaña. Y eso se vuelve un relajo ahora. Terminan hijos hasta de... Hace poco veía un programa yo en donde había un problema porque se estaban casando familiares. Y es que había mujeres que se habían embarazado a través de un hombre que había mandado el esperma y que se lo habían puesto y el hombre había mentido y el doctor que se los hacía abusó de muchas de ellas, de las mujeres que fueron a hacer ese tipo de... Total es que en ese pueblo hay como unos 75 hermanos y muchos de ellos se conocieron allí y no sabían que eran hermanos hasta que empezaron a hacer una investigación muy grande y resultó ser que muchos de ellos eran hermanos. Oiga, qué criminal eso, ¿verdad? Lo que yo le quiero decir con esto es de que cada vez que nosotros pecamos creamos un desorden. Amén. Creamos un caos en toda la creación de Dios. Porque el pecado propaga la maldad y trae miseria y muerte. Mire, hermano, Dios no quiere que la gente sufra. Dios no quiere que su creación sufra. Por eso tiene que tratar con el pecado. Qué tremendo es esto. ¿Por qué usted castiga a su hijo? ¿Por qué usted le da el pau de repente? Si es de los que... Porque ahora la psicología ha cambiado lo que dice la palabra del Señor. Con vara corregirás a tu hijo, dice. No, hermanos, que dice el psicólogo tal cristiano, dice, ¿verdad? Que no se debe de hacer así, dice. Bueno, entonces es mejor él que Dios. Yo le digo, hermano, la vara a mí me corrigió. Y no me gustaba la vara, para serle sincero. ¿A cuánto le gustaba la vara aquí? Solo que usted sea loco o que sea masoquista, le gusta que le den. Porque yo no he visto a alguien que le guste que le den. ¿Ah? ¿A ti te gusta, Santiago? No. Pero sí te dan. Ah, se le queda. Ay, Señor. Ya se le quedó viendo. ¿Será que digo que no me das, mamá? Tremendo. Agarré a Santiago ahí, ¿verdad? Porque el pecado propaga la maldad y trae miseria y muerte. Porque crea una idea en el ser humano que puede hacer lo malo sin sufrir ningún castigo. O sea que si Dios no lo castiga, si Dios no castiga el pecado, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Ah, pues entonces yo le sigo dando, dice uno, ¿verdad? No tengo ninguna consecuencia, dice, ¿verdad? ¡Qué bonito! No, no es así, hermano. Mire, le voy a explicar esto. Dios nos creó para hacer lo bueno, ¿verdad que sí? Y el castigo, cuando nosotros cometemos algo malo, óigalo bien, cuando nosotros cometemos algo malo, nuestra conciencia nos empieza a acusar a nosotros. Y sabemos que hicimos algo malo. Y luego nos enfrenta papá y mamá. Vení para acá. Y uno como Adán y Eva, primero se esconde. Y le da miedo y de todo, ¿verdad? Vení para acá. Y ¿por qué uno va con miedo? ¿Por qué uno va así como, me vas a pegar? ¿Ah? Mire lo que es nuestra naturaleza. Ya lo demuestra. Ahora fíjese pues. Oiga bien esto, usted trae una culpa, ¿cierto o no es cierto? Usted trae la culpa, o sea, el hijo trae la culpa. Y el papá correcto, el papá que imita al Señor, por supuesto, ¿va? Está con la faja ya, ¿cierto? Vení para acá. ¿Por qué dices esto? Para que no lo vuelvas a hacer, venite para acá. Pero aquí, mire, denle las pompis. No le den la cara ni nada, ¿yo?
Porque así, así. No, no. Quítese el cincho y para eso el Señor le hizo las pompis. Tiene suficiente músculo ahí. Pa, 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 pa. Fíjese pues. Lleva culpa. Su conciencia lo acusa. Pero una vez que usted le da sus fajazos, sus hinchazos a como usted le diga, ¿qué es lo que pasa? Él pagó por su culpa. Su conciencia se queda tranquila. ¿O no? Me dieron como si hubiera visto. Usted ahora ya se acerca a su papá, ya tranquilo. ¿Por qué? Porque ya la conciencia está tranquila. Ya pagó por eso. Pero ¿qué pasa? Ahora pongamos el otro escenario. ¿Qué pasa si hizo lo malo y usted dijo, dale, que quede? ¿Qué pasó en él? La conciencia lo acusó, pero no hubo ninguna consecuencia por eso. Usted allí le hizo un gran daño a su hijo o a su hija, porque le hizo pensar entonces que está bien el hacer lo malo y como quiera. Entonces la cosa y la maldad, el problema es que la maldad va ¿qué? Va creciendo. Es increíble esto, hermano. Bueno, por eso Dios nos castiga a nosotros. Cuando viene el castigo a nosotros sabemos que somos culpables. Y nos da el Señor una buena arrastrada. Le da pues pero me costó, dice uno. Entonces tú tienes paz. Tú tienes gozo. ¿Por qué? Porque ya trató Dios contigo. Entonces es algo muy importante. Dese cuenta que nosotros por eso nos hemos desviado del camino, porque hemos dejado su palabra por un lado. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué el Señor castiga el pecado? ¿Por qué el pecado debe ser castigado por Dios? Porque al hacerlo, Dios provee de protección al resto también de su creación. Cuando agarran a un asesino, lo agarran y lo meten preso y lo llevan cadena perpetua. ¿Cuál es el propósito de ese? Cuidarlo a usted. Lo castigan a él y lo protegen a usted y a mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Por qué el pecado debe ser castigado por Dios? Porque nos ama y nos quiere y no quiere que nos autodestruyamos a nosotros mismos. Adán no sabía qué hacer con su pecado. Eva no sabía ninguno de los dos sabía qué hacer. Dios tuvo que tratar con ellos y para que se recuerden de lo que hicieron y nunca se les olvide, pero eso no se lo voy a decir yo ahorita. Solo diciendo que el trato del Señor con el pecado, ¿verdad? ¡Aleluya! Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. Yo quiero que lo lea conmigo. El que detiene el castigo, léalo. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es Dios y así espera que nosotros seamos. Hay algunos que dicen, yo sí le doy sus paus, para que ya no lo hagas. Y aquel o aquella va a reírse. Es que le tiene que doler al tremendo. Malo el pastor, ¿verdad? No, yo se lo digo porque la Biblia lo dice. El capítulo 23, versículo 13. 23, 13 al 14. ¿Qué dice de Proverbios? No rehuses corregir al muchacho. Y ahí también es, porque las hermanitas dirán, ahí dice al muchacho, dirá Rebeca. No dice a la muchacha. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? ¡Ajaja! O sea, realmente usted está amando y protegiendo a esa persona. Porque si lo castigas con vara, no morirá, dice.
Dice el siguiente, el capítulo 29, versículo. Y lo castigarás con vara. A ver. Sí, 14, perdón. Lo castigarás. ¿Con qué dice? Con la psicología del 2000, del año 2000 en adelante. Cuando salga el mugroso ese de Freud y todo eso. No. Con vara, dice. Bien claro. Ahora usted dice, hermano, pero aquí no tenemos vara. Usted entiende. Y librará su alma del Seol. Gloria a Dios. Y nuestros hijos cuando les pegamos, la agarran, va. Como el chavo del 8 y. Pero usted no se preocupe por eso. Se le va a pasar y si no se le pasa, otra le damos. 29:15. ¿Qué dice 29:15? Santo Dios, te alabo Jesús. Léalo. ¿Qué dice? La vara y la corrección. A ver, dígalo. La vara y la corrección. ¿Qué dice qué? Dan sabiduría. Nuestros hijos dirán, esto es mi papá. Los papás se están gozando, dirán. Déjenme contarles algo. Yo también fui hijo y también me dieron mis buenas. Hay quienes llegan a ser así como adolescentes bien abusivos, bien gruñones, bien respondones y todo. Pero porque no los corrigieron cuando estaban pequeños. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Más le vale. Dígale que está a su hijo, dígale, más te vale, dígale. Más te vale o te voy a arrastrar, dígale. ¡Aleluya! Por eso yo le quería hablar acerca que Dios trata con el pecado. Que Dios no es un alcahuete. Dios no se las iba a dejar pasar porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia trae consecuencias. El castigo por el pecado realmente es una bendición. ¿Cuándo lo creen? Yo te se lo voy a decir por qué. Y una muestra de que Dios realmente nos ama y se interesa por nuestro bien, porque aquel que ama a su hijo lo corrige para que haga lo bueno y para que le vaya bien en la vida. Aunque la corrección siempre se va a ver de manera mala. Ya le dije yo a usted, ¿verdad? Que yo dije, cuando crezca, ese mi papá no me va a aguantar, dije yo. Y ya cuando crecí, ya la cosa cambió, porque lo vi diferente. Ya después agradecí. Gracias, Señor, dije. Gracias, Padre. Por darme un padre y una madre, Señor, que mi mamá me chancleteaba, me tiraba lo que tuviera. Venite, me decía. Y yo salía corriendo. ¡Pach! Me tiraba. ¡Vámonos! Pero la amo con todo mi corazón. Y usted también ama a su madre con todo su corazón, ¿verdad que sí? Santo Dios, aleluya. ¿A quién le gusta la disciplina aquí? ¿A quién le gusta la disciplina? Entonces ninguno de ustedes va a ser llamado como hijo. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren aquí ser hijos de Dios o son hijos de Dios? Lo va a disciplinar a usted y a mí el Señor. Porque a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, dice el Señor. Muchos se van, muchos se corren. Y eso es una demostración, hermano, de que eres hijo o no eres hijo. Qué tremendo es esto. Ahora, el último punto, la bendición que trae el que sea castigado el pecado en la persona. ¿Cuál es la bendición que trae, aleluya, el que sea castigado el pecado en la persona? Aleluya. Mire, número 1. ¿Sabe por qué castiga Dios el pecado en nosotros? Ahí le va, esta está buenísima. Es que me quedé, pero, híjole, impactado. Porque Dios quiere, oiga bien esto, que participemos de su santidad. A usted no le gusta eso, Usted quería que le dijera que, porque Dios le va a dar mucho dinero.
Oiga lo que está diciendo, y ahorita se lo vamos a hacer con la Biblia. Porque Dios quiere que participemos de su santidad. O sea, quiere que seamos como Él. El ser como Él a nosotros nos conviene. El diablo no nos puede tocar si participamos nosotros de su santidad. Aleluya. Y cuando hablo de su santidad no hablo del Papa. No se vaya a equivocar aquí. No, del Santo de Santos, el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, hermano, esta es una entrada a lo que Dios quiere hacer. Si se dan cuenta lo que está pasando, ¿verdad? Estamos en semana de ayuno. ¿Ah? Está siendo purificadas nuestras almas. Porque Dios va a tratar. Porque Dios va a hacer algo. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, ¿verdad? Como a ellos les parecía. Pero aleluya, Dios, para lo que nos es provechoso. O sea que cuando Dios lo disciplina a usted y a mí, vienen los pastores y le dan, hiciste tal cosa. Usted va a poder bravo. Pero ¿sabe qué? Le va a ser provechoso. Para que participemos de su santidad. ¿Cuántos quieren aquí participar de la santidad del Señor? Oh, dale, Señor. Dale, Padre. Dime lo que quieras, Señor. Barre y trapea conmigo, Señor. Pero yo quiero participar de tu santidad, Señor. Trae bendición, porque trae la bendición de corregir lo que está mal. ¿Sí se da cuenta por qué trae bendición? Porque usted a veces no sabe que está mal, o porque usted haciendo lo malo está en una situación muy mala, valga la redundancia, aleluya. O sea, instruye a la persona cuando Dios castiga el pecado. Lo está instruyendo, le está enseñando. Trae la bendición de restaurar a la persona del mal en que se encuentra. Gloria a Dios. ¿Se recuerda a David cómo estaba? Y Dios trató con él. Y él decía, sentía que mis huesos se envejecían dentro de mí, decía. Pero cuando vino el Señor y trató con él, aleluya, le fue de bendición, restauró a ese hombre. Y yo eso quiero de parte del Señor. Y si estoy muerto espiritualmente, quiero que me reviva. Y si se me acabó la alabanza en mi corazón, quiero que la devuelva. Y si no siento la libertad del Espíritu Santo, quiero tener esa libertad del Espíritu Santo. Trata conmigo, Señor, porque quiero más de ti. Pero Dios no trata con el pecador. Si usted dice, no, yo estoy bien, no, entonces ahí quédate. Santo. Aleluya. Restaura a la persona del estado malo en el que se encuentra. Mire lo que dice el Salmo 119. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo gozo, el gozo del Altísimo. Mire lo que dice el Salmo ese. Quiero que le ponga atención. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí se da cuenta? Hubo una restauración en ese hombre. Ahora mire el versículo 71, creo que es. Bueno me es haber sido humillado. A ver, léalo conmigo. Me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No sé qué ahorita va a haber danza y iban a empezar a hablar en lenguas y se iba a derramar los dones y todo, pero ya veo que está más muerto que... Amén. Si se da cuenta, hermano, restaura. O sea, por eso se castiga el pecado, porque es una bendición al final de cuentas.
Si no se castiga, el mal queda allí. Si no se castiga, no hay restauración. Si no se castiga, no hay corrección. Aleluya. Si no se castiga, no quita la culpa que hay en ti. Te quita aquella culpa que traes por hacer el mal. Y como el castigo, recuérdese, hace que pagues. ¿Ah? Hace que pagues los elotes que te comiste. Después de que te cases, ya no hay más culpa. Ya la llevé, Señor. Bendito sea su nombre. La bendición que trae el que sea castigado el pecado. Fíjese esto, interesantísimo. Hará que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es bendición. Porque usted en pecado no trae frutos. Trae uvas silvestres, según la Biblia. ¿Ah? Pero una vez tratado el pecado, su corazón se vuelve recto para con Dios. Dios empieza a obrar una vez más en usted y usted empieza a ser una vez más de bendición y edificación. Pero una vez está el mugrero allí, Dios no puede tratar con ese corazón. Amén. Porque Dios es santo. Porque Dios es perfecto. Amén. ¿Quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién morará en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, dice la Biblia. O sea, ¿y cómo puedo purificar mi corazón? ¿Y cómo puedo yo lavar mis manos? Que Él trate conmigo. Si Él trata conmigo y yo soy sincero y digo, sí, Señor, mira, Señor, traigo todo esto, Señor. Lo quiero echar porque no me conviene, Señor. Es increíble cómo nosotros podemos saber si tenemos vida o no tenemos vida en nosotros. Es increíble. Y pídale discernimiento al Señor. Para que sepa cuando anda en la carne, cuando anda en el mundo, cuando no está bien con el Señor. Porque si hemos contristado al Espíritu Santo y no le hemos hecho caso y se ha ido, hermano, estamos en problemas. Pero si todavía está esa vocita que dice, hey, necesitas arrepentirte, necesitas arreglar cuentas, es importante que lo hagamos. Hará que produzcamos buenos frutos. La bendición que trae el que el pecado sea castigado. Nos sacará de la esclavitud en la que caímos. Porque cuando pecas, le abres la puerta al diablo. Viene el diablo y te agarra y dice, ahora eres mío. ¿Ah? Ha oído predicadores que dicen, no abra puertas, ¿verdad? Bueno, abrir la puerta es pecar. De una u otra manera. Usted le abre la puerta para que el diablo venga y lo destruya por completo. Aleluya. Entonces, nos sacará de la esclavitud en la que nosotros hemos caído. Por eso es una bendición el que el pecado sea castigado. Recuérdese que Satanás actúa en los hijos de ¿qué? Exactamente. O sea, ¿y qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia? Pecado. ¿Y qué es pecado? Y el diablo opera en los hijos de... Así de sencillo. ¿Se da cuenta por qué es importante y la bendición que trae el que nosotros seamos castigados cuando hemos pecado? ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios castiga el pecado, hermano. Y la gente que no lo cree tiene que leer la Biblia. Y cuando nosotros vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ¿cierto? Cuando Dios trató con Jesús por el pecado de los hombres, debió de haberlo tratado de manera leve por ser su hijo, ¿cierto? Debió de haber sido así, ¿verdad? Porque Él es su hijo.
Debió de haber tenido alguna consideración. Ahora yo le hago la pregunta. ¿La tuvo o no la tuvo? Para nada. Dice la Biblia literalmente que en Él cargó el pecado de todos nosotros. Usted se da cuenta de todo lo que sufrió Jesús en la cruz, ¿verdad que sí? Esa es la paga del pecado, hermano. Mire el castigo. O sea, su propio Hijo, como una demostración de lo horrible que es el pecado cuando nosotros lo cometemos. Y de cómo es que ofendemos nosotros a Dios y nos hacemos daño a nosotros mismos porque nos apartamos de su presencia y empezamos nosotros a actuar de una manera absurda. Y lo que pasa es que a Dios nada se le esconde. Absolutamente nada se le esconde. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura. Ya estoy terminando ya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que nosotros le podemos poner una carita muy bonita a mi mamá, a mi papá, a quien sea, al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, no importa quién sea. Cualquier intención, cualquier cosa que usted, por apariencia, lo haga así y luego lo esté escondiendo, no se le va a ocultar a Dios. Lo que hacemos en nuestro cuarto, en la intimidad, todo lo sabe Dios. Lo que maquinamos en nuestra mente y en nuestro corazón, todo lo sabe Dios. Y vamos a tener que entregar cuentas. Y el hecho de no haber enfrentado ese pecado nos puede causar un gran daño en nuestra vida. La palabra castigo, termino con esto, dice, se deriva del vocablo latino poena, que significa castigo, expiación o pena. Castigo, expiación o pena. Y el castigo tiene su origen en la rectitud, o sea, en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si actuamos en contra de la justicia de Dios, nosotros estamos en deuda, aleluya, con Dios por lo que hemos hecho. Amén. Amén, hermanos. Por eso debe Dios tratar con el pecado. Dios no es malo, Dios es muy bueno.